Buenas tardes, estimados compañeros y estimado profesor. Mi nombre es Carlos Carrillo y hoy les vengo a hablar del régimen político e ideológico de Fidel Castro en Cuba y de Augusto Pinochet en Chile. Para hablar de Fidel Castro y de sus motivos para dar el golpe de Estado en Cuba en 1959, tenemos que hablar de Fulgencio Batista, que fue un militar dictador cubano, el cual tuvo su dictadura de 1940 a 1959, año en que fue derrocado durante la Revolución Cubana. Fidel Castro nació en 1926, en la finca perteneciente a su padre. Su padre era un inmigrante español y su madre hija de españoles radicados en Cuba. Su infancia la vivió con su tía paterna. Ingresó a la Universidad de La Habana el 4 de septiembre de 1945. Fue durante el periodo universitario cuando tuvo acceso a algunas obras literarias que, según él, le permitieron alcanzar cierta madurez política. En 1947, con 21 años, formó parte de la invasión de Cayo Confites, con el objetivo de derrocar al presidente dominicano Rafael Trujillo. Este fue su primer paso como guerrillero y hacia la revolución. En 1950 obtuvo su diploma en leyes y el 26 de julio de 1953 participó en el ataque armado a los cuarteles de Moncada, donde fue arrestado junto a 6 guerrilleros. Tras 22 meses de prisión fue liberado gracias a la amnistía general en mayo de 1955. Meses después se exilió en México, donde buscó la manera de crear el M26, que es el movimiento del 26 de julio. En esta diapositiva podemos observar varias fotografías muy curiosas. La primera de ellas es la bandera del movimiento del 26 de julio, que fue creada en 1955. También vemos a Fidel Castro firmar como primer ministro de Cuba el 16 de febrero de 1959. También vemos a Fidel Castro detenido tras el fracaso del asalto del cuartel de Moncada, el cual le perdonaron la vida gracias a una campaña que hizo el arzobispo de Cuba en aquellos entonces. Fidel Castro lo vemos una fotografía de niño y una fotografía de adulto dando una conferencia en la ONU. La que más me gusta o me llama la atención es la llegada del M26 a Santiago de Cuba el 8 de enero de 1959, cuando se ratifica que el ejército revolucionario gana la guerra y son libertadores del pueblo cubano. También vemos una fotografía donde está el Che Guevara en en la selva, junto a Fidel Castro, que era el comandante en jefe. La historia de la dictadura en Cuba, podemos decir que fue un total de 80 años, en los cuales 50 años Fidel Castro tuvo su dictadura y después derogó a su hermano el poder durante otros 10 años. Esta dictadura va desde Batista, 1940, hasta el fin de la dinastía Castro, que fue en 2018 cuando Raúl Castro dejó la presidencia. La ideología de Fidel Castro era el marxismo-leninismo. Y sabemos que el marxismo-leninismo fue el nombre formal de la ideología estatal oficial adoptada por la Unión Soviética. El marxismo-leninismo es el tipo de comunismo resultante de la revisión por parte de Lenin cerca de los postulados de pensamiento marxista, que conformó de esta manera la identidad ideológica de la Unión Soviética durante sus décadas de duración. Abajo podemos ver por qué Cuba es un estado marxista-leninista en estos momentos. El régimen político de Castro es marxista-leninista porque durante su mandato se convirtió en un estado social de ideología marxista-leninista bajo el mando del Partido Comunista en Cuba, el único en la isla a partir de su llegada al poder, y se llevaron a cabo nacionalizaciones y expropiaciones de medios productivos con el objetivo de llevar a cabo a una política económica socialista, que fue por el cual Estados Unidos hubieron ciertos problemas y pugnas con Cuba y varios castigos internacionales por estas expropiaciones
a medios productivos de personas estadounidenses que se radicaban en Cuba. El Partido Comunista de Cuba es un partido político marxista-leninista cubano que fue fundado en 1925 y hasta el momento es aquel que lleva el mando y no hay ningún otro partido político aceptado en Cuba. Una de las frases más importantes para mí y mejor dichas de Fidel Castro es cuando dice: esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes. Eso lo dijo en 1961, en vísperas de la invasión de Bahía de Cochinos. Castro proclamó así el carácter socialista de la revolución por primera vez, dado el caso que cuando empezó el M-26, Castro decía que no era un movimiento socialista. Bueno, ahora vamos a hablar de Chile. Para hablar de Chile tenemos que mencionar al señor Salvador Guillermo Allende, que fue el antecesor de Augusto Pinochet. Antes de que Pinochet subiera a la presidencia, era la mano derecha de Salvador Allende. Salvador Allende era un socialista, el cual le tocó luchar muchísimo para poder llegar a la presidencia, ya que se postuló 4 veces y solo pudo conseguirlo en la última. Duró solamente 3 años en la presidencia, ya que al buscar la economía socialista llevó a Chile a una crisis económica, social y política e institucional que infló muchísimo la economía y se veía muy afectada la sociedad. Y esas fueron las bases o el porqué Augusto Pinochet, junto a los otros comandantes en jefe de diferentes fuerzas armadas en Chile, tomaron la decisión de dar el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Augusto Pinochet nació en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915. En 1948 ingresó a la Academia de Guerra. En 1949 se especializó en geografía militar y la geopolítica. En 1953 ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y fue ascendiendo poco a poco en su carrera militar gracias al propio Salvador Allende. En 1973, con el grado de comandante en jefe del ejército, el 11 de septiembre, luego de varias horas de enfrentamiento y bombarderos militares, la moneda fue finalmente asaltada. La moneda es como el palacio de Simón Bolívar acá en Palacio de Justicia. Bueno, y fue asaltada y ocupada por las Fuerzas Armadas. Momento en el que Salvador Allende decidió suicidarse con un AK-47 ruso. Esa misma tarde se reunieron a Augusto Pinochet, el comandante en jefe del ejército, el comandante en jefe de la Fuerza Armada, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea y el general de Carabineros para armar o conformar la nueva junta militar, que era el nuevo estilo de gobierno y era la dictadura totalmente. Aquí podemos ver una fotografía del señor Salvador Allende, expresidente de Chile, los miembros de la Junta Militar que tomaron mando de Chile después del golpe de Estado de 1973, a Pinochet y Allende cuando eran mano derecha, según ellos, dicho en una entrevista, porque se creía que el señor Augusto Pinochet era un militar apolítico, no tenía que ver con la política, pero pasó lo siguiente. Al ver la crisis social y económica de Estados Unidos por parte de la CIA, se le acercaron y pues le dijeron que él era el indicado para tomar el puesto de presidente. Y ahí fue cuando él tomó la decisión. Aquí podemos ver una foto del bombardeo a la moneda el 11 de septiembre de 1973. Una foto de Fidel Castro, como dato curioso, una foto de Fidel Castro en Chile cuando el señor Salvador Allende era presidente de Chile, duró 23 días. Y el señor Augusto Pinochet fue el
guardia de seguridad de Fidel Castro. Podemos ver también el fusil de asalto ruso AK-47, que fue el mismo tipo en el que Allende utilizó para suicidarse. La ideología de Pinochet era, según Pinochet, él fue quien rescató a Chile de la grave crisis política, económica y social en la que se encontraba durante el gobierno del presidente Salvador Allende y que derivó en la crisis económica de 1973. También nace el pinochetismo, que es una corriente ideológica personalista de derecha y extrema derecha, basado en los principios políticos del anticomunismo, autoritarismo, militarismo y conservadurismo, de esta ideología inspirada en Augusto Pinochet. Al contrario de lo que se entiende a creer, Adolf Hitler no fue el único que hacía campos de concentración para torturar a las personas que tenían ideologías diferentes a él. También lo hizo el señor Pinochet, el cual él mismo confesó que era admirador del fascismo de Hitler y Franco. El régimen político de Pinochet era asumir el poder. La dictadura militar tomó como primera medida prohibir los partidos de izquierda, con la consabida persecución hacia sus militantes. Respecto de los demás partidos, ordenó su suspensión hasta nueva orden. Entre 1973 y 1980 tuvo prohibida toda actividad política partidista. En 1980, con la promulgación de la nueva Constitución, se permitió la organización de grupos políticos, entre ellos algunos de oposición. Recién en 1987 se dictó la Ley de Partidos Políticos, norma con la cual pudieron comenzar a operar formalmente los partidos políticos, con la excepción del Partido Comunista, en cualquier organización de ideología similar. Augusto Pinochet, en una entrevista o una pregunta que le hacen porque encontraron unos cadáveres, una fosa común de cadáveres, él dijo: yo no conozco eso de los derechos humanos. ¿Qué es eso? Él contestó. Y cuando le dijeron que había una tumba con 2 cadáveres, contestó: ¿qué economía más grande? Haber encontrado unos cadáveres y que toca torturarlos, porque si no se torturan, no cantan. Bueno, mi conclusión es la siguiente. Tanto la extrema izquierda como la extrema derecha no son buenos para una sociedad o un estado o un país o una nación, porque tienen muchas desventajas. No todo puede ser compartido y en equidad, porque el país no progresa, hablando de parte del socialismo extremo. Y no todo puede ser capitalismo y pensar solamente en aquellas personas que tienen cómo progresar, y aquellas que no pensar en ellas, o simplemente tener la dictadura totalmente para uno mismo y ser una persona misógina y tirano. Para mí lo mejor es ser una persona central, la cual pensar tanto en los pobres como en los ricos, respetando su dignidad y poder llevar el progreso al país. Muchas gracias.